reversión del canal. Claro. Que fue en 1999. Claro. 1999 se revirtió el canal de Panamá. ¿Okay? Ahí está la estatua de Vasco Núñez de Balboa, el primer español en avistar el Mar del Sur en el año 1513, cuando los españoles no tenían ni idea de que existía un vasto mar hacia el sur, ya que ellos llegaron en el área del Caribe en el año 1501 con la llegada de Rodrigo Galván de Bastida. Y no fue sino hasta 1513 que Balboa, que había llegado como polizonte en la embarcación de Galván de Bastida en 1501, se hace de los favores de grupos indígenas. Panamá se independiza de España el 28 de noviembre de 1821. Lo hace a través de negociaciones, ¿verdad? Sin necesidad de derramamiento de sangre. Ahora, Panamá, imbuido por el espíritu libertario de Bolívar, accede a unirse al ideario de Bolívar y a la creación de la Gran Colombia, que fue la unidad de Ecuador, Venezuela, Colombia y Panamá, como Bolívar como su presidente. Ahora, ¿qué pasa? Bolívar, para zafarse del yugo español, quiere crear una gran confederación de naciones libres, aquellas confederaciones, aquellas naciones que se han librado, ¿no?, de la dominación española colonial. ¿Qué quería Bolívar? Quería crear una confederación de naciones libres. Por eso, en el año 1826, llama al Congreso de Panamá, o también como se conoce el Congreso Anfictiónico de Panamá. En ese congreso se iban a sentar las bases para crear esa gran confederación de naciones libres, en donde todos los pueblos recientemente emancipados se iban a unificar bajo una confederación. Exacto. Y Bolívar a esa cumbre la llama y asisten los países de la Gran Colombia, los países de Centroamérica, asiste México, no asisten los países del Río de la Plata porque no tienen interés, Paraguay no es invitado, Brasil no le interesa y por supuesto los imperios de Norteamérica y Países Bajos mandan a observadores. Ese congreso se efectuó allí, en esa estructura que dice Palacio Bolívar, que anteriormente albergaba el convento de la iglesia de San Francisco, originaria del siglo XVII. Hoy en día ese Palacio Bolívar alberga la Cancillería Nacional de Panamá, y dentro del Palacio Bolívar, donde se efectuó el Congreso Anfictiónico, reposa una de las espadas de Bolívar. Entonces, ¿qué pasa? 100 años después se erigió la Plaza Bolívar al frente de ese Palacio Bolívar. Por supuesto, estas estatuas de bronce, sobre todo con el cóndor andino, pues exaltando al pueblo andino en Sudamérica, y con Bolívar y algunas placas de las hazañas de Bolívar, como fue el Congreso de Angostura y Bolívar atravesando los Andes, y en algunas otras plazas que significan la emancipación de los esclavos. La placa dice: la gloria de haber conducido triunfante los estandartes de la libertad hasta estas frías regiones en superioridad a los inmensos tesoros que se hallan a nuestros pies. Bolívar. Exactamente. Entonces Colombia donó la mayoría de estas estructuras de bronce que ven acá, pero se erigió 100 años después de la consecución de ese congreso que se efectuó en el año 1826 en lo que es hoy en día la Cancillería de la República de Panamá. Ahora yo digo, les propongo a los hermanos panameños, ¿por qué no sacamos el Palacio Bolívar y ponemos un buen McDonald's? Porque no, tener la espada de Bolívar con un gobierno absolutamente pro-yanqui es mejor un Big Mac. Exactamente, ¿no? Exactamente. A ver si se despiertan. Esperemos que hayan esos cambios acá. Bueno, la espada está. Sí. Ahora que arranquen, ¿no? Sí, exactamente. Aquí apreciamos la Catedral Metropolitana, la Catedral Basílica Metropolitana Santa María la Antigua de Panamá, la iglesia más grande de Panamá, la única iglesia que tomó 108 años su construcción, estilo colonial barroco, y cuando ingresa, pues todo lo que es mármol prevalece tanto en el piso como en el techo y también en la parte de su altar. Todo es mármol. Mármol, la mayoría de los materiales que cubren la iglesia en la parte de adentro. Si puede ver en la parte superior de la torre, el campanario, ahí pueden ver las conchas de mar que se incrustaron ahí, y algunas de esas campanas, que mucha gente piensa que son las originales de la primera catedral, pues no son así, son un grupo de campanas nuevas que llegaron después de las que se utilizaron en la primera catedral. Al lateral, si pueden ver,
hay otro estilo arquitectónico, es la Casa de la Municipalidad. Ese es un estilo arquitectónico neoclásico, originario de principios del siglo XX, estructurado por el famoso arquitecto Genaro Ruggiero, que fue contratado por las recientes autoridades panameñas, las cuales se habían separado del gobierno colombiano y lo habían contratado para reestructurar los edificios gubernamentales, entre esos la Casa de la Municipalidad, el edificio de Gobierno de Justicia y el Teatro Nacional. Perfecto. Aquí tenemos el famoso gazebo de la Plaza de la Independencia. Desde ese gazebo, Ferdinand de Lesseps en el año 1880 presentó el proyecto de construcción del Canal de Panamá. También otros eventos se celebraron en el mismo, como la independencia de Panamá con España en el año 1821, la presentación del proyecto del Canal francés y la separación de Panamá con Colombia en el año 1903. Todo pasó bajo ese techo. Todo pasó bajo este techo, bajo este gazebo, en esta Plaza de la Independencia. También otros edificios por mencionar, históricos, pues ahí está el edificio del Museo Interoceánico del Canal, que también albergó un antiguo hotel, también la Compañía del Canal francés, la Compañía Universal del Canal francés en el año 1880, después pasó a ser el edificio de la Comisión del Canal de Panamá, administrado por los norteamericanos, después el edificio de Correo y desde el año 1997 el Museo Interoceánico del Canal de Panamá, un estilo de construcción francés con uno de los pocos edificios que cuenta con un desván en su parte superior, representativo de esa construcción francesa. Al fondo también, con un estilo de desván, tenemos uno de los primeros hoteles en el área del siglo XIX, el Hotel Central, hace poco restaurado y pues utilizado como un hotel 5 estrellas. O sea que hemos visto tres estilos arquitectónicos: colonial barroco en la iglesia, neoclásico de principios del siglo XX, francés también de principios del siglo XX, y en la parte trasera, esta que ven acá, el edificio antiguo del obispo, que es un estilo de Art Deco, aproximadamente de la década del siglo 30, de la década del siglo 20, de la década del 30 en el siglo XX. Anteriormente, en este edificio estilo francés existía un museo de la Esmeralda, ya no se encuentra, pero como les mencioné, parte pues, de esa acción económica liderada por la empresa privada, pues vemos restaurantes, zona para comprar artesanía. Pequeñas inversiones turísticas. Exactamente. Pero bueno, esta es aparte de eso, esta plaza también tiene la fama de albergar todas las protestas sociales de aquí de Panamá. Todos acá. Por ejemplo, hay alguna que está en curso, si las vemos acá. Eso sería para que los escuche Dios, porque acá no hay gobierno. Pareciera que no. Estos son antiguos trabajadores de la época del IRRE, que era la Compañía de Electricidad Panameña. Por supuesto, esa fue una de las empresas que se privatizó acá cuando comenzaron las embestidas neoliberales acá, privatizadoras en la década del 90. Muchos de estos trabajadores se les dejaron de pagar primas y salarios y vienen y protestan. Actualmente están siguen protestando por cuestiones económicas que no han sido resarcidas a través del paso del tiempo. Y se da esta protesta siempre aquí, porque si ven, al final de esta calle se encuentra la Presidencia de la República de Panamá, el Palacio de las Garzas, esa estructura que se ve al fondo, a la mano derecha, que es ahí donde sesiona el presidente de Panamá, ahí es donde constitucionalmente debe vivir el presidente de Panamá. Por eso las bardas que ven acá. Pero lo que está claro es que por acá no sale porque está todo cerrado. Por ahí nadie pasa, solamente pueblo las protestas, no, solamente las protestas llegan hasta esta parte acá de la estructura del parque y donde están las estructuras de barda. Las remeras amarillas son los protestantes. Sí, los antiguos empleados del Instituto de Renovación Hidráulica, el IRRE, como se conocía, que era el instituto que pues los nucleaba. No, que daba la electricidad al pueblo panameño. Este convento que ven aquí, que es originario del siglo XVIII, fue lo que albergó la iglesia y también el convento de los dominicos, es decir, el convento de Santo Domingo. Durante el siglo XVIII hubo varios fuegos que no tenían nada que ver con ningún ataque de pirata, lo cual afectó la mayoría de las estructuras dentro de la ciudad. Este fue uno de ellos. Como pueden ver, la parte del techo y toda la estructura de madera pues fue la que cayó bajo el fuego. Sin embargo, es muy importante resaltar
ese arco que ven ahí de manera achatada, que dicho sea de paso, este también se conoce como el convento del arco chato. Es decir, dentro de ese arco, en el cual no hay ni una barra de hierro, pues el arco en sí permaneció por más de 300 años sin ninguna barra de hierro, por lo cual para los norteamericanos fue muy importante comprobar que el nivel de sismicidad de Panamá era muy bajo, por lo cual podían construir un canal a desnivel, un canal a esclusas sin ningún inconveniente. Lamentablemente en el año 2003 el arco original cayó por causas naturales. Ahí vemos pedazos del original arco. El que permanece hoy en día ahí fue restaurado, pero alrededor de él había un retablo sobre el cual subían los coristas y cantaban, ¿okay? El coro de la misma iglesia. Y por eso pues se conoce también como el Arco Chato o la iglesia de Santo Domingo, la de los dominicos. Aquí al frente está la explanada de la misma iglesia, al fondo donde solían estar los santos, y a la derecha la entrada del convento, que se puede apreciar más si se camina hacia el lateral. Sí. Sí, ahí adentro un museo del arte religioso colonial, pues como herencia pues de lo que fue la presencia española en el Istmo de Panamá. Eso que ve ahí es un altar estilo barroco de lo que pululaban dentro de todas las iglesias de las órdenes religiosas católicas, apostólicas, romanas. Como pueden ver, la mayoría de los retablos eran estilo barroco, se tallaban en madera caoba, que era abundante acá, con excepción de algunos que se cubrían con un pan de oro, muchas veces de 24 quilates, sobre todo el que existe en la iglesia de San José, que se encuentra hoy en día y que le llaman el altar de oro. Las figuras religiosas, los santos, las vírgenes, representativas de cada orden religiosa. Las campanas, muchas de ellas de bronce, que se encontraban en las torres de la mayoría de las catedrales y anunciaban, ¿no?, en caso tal llegaba algún peligro a la ciudad, o también los servicios religiosos que se daban. Eran el sistema de alarma. Exactamente. Óleos, también pintura, tallado en el granito, tallado en madera. Y aquí pues Piso original. el piso original, exactamente. Pareciera ser una tumba, ¿no? Marinita. Una inscripción básicamente. Las estructuras religiosas, ¿ok? Sí las ha restaurado con dinero del gobierno, pero las edificaciones privadas no. Esta fue restaurada en el 2019 para la llegada del Papa Francisco, con respecto en el marco del Festival Mundial de la Juventud. ¿En qué año? 2019. 2019. Sí. Eso, imagínense, tomó 108 años De construcción. la construcción de esta iglesia, la más grande en tamaño en la ciudad de Panamá. Fíjense, el techo, todo eso es madera caoba, rojiza. La madera caoba abundante en aquellos tiempos coloniales. Todavía se encuentra en los bosques del Darién, pero bueno, es una especie en extinción, por eso pues, supuestamente todavía está protegida por ley, pero sí se da todavía una actividad de deforestación.
funciona para bodas, para Navidad, Toda clase de servicios religiosos. especiales. Muchas gracias. Denominada la Dormición de la Virgen María, es utilizada para las procesiones. Es María acostada. En un camastro con ángeles y recuerda las procesiones españolas de Galicia, de Valencia. Tenemos otro templo histórico. Esa es la Orden de los Jesuitas, la iglesia de la Compañía de Jesús. Esa que ven ahí, la mayoría de las estructuras coloniales barrocos que están en pie todavía proceden del siglo XVIII, a pesar de que la ciudad fue establecida en 1673, siglo XVII, pero ha tenido una evolución. Es decir, algunos templos que fueron construidos en el siglo XVII fueron restaurados a través de los subsiguientes siglos. Estos que están presentes son originarios del siglo XVIII. Este específicamente que tienen acá tiene pues la fama de haber sido la primera universidad que se estableció en todo el Pacífico americano, desde México hasta Chile, ya que ahí se albergó la Real y Pontificia Universidad de San Javier, liderizada por los jesuitas, que eran los que pues tenían la función de catequizar pues a las comunidades autóctonas y pues a los grupos de esclavos que traían desde África. Entonces ahí ven la estructura de la iglesia y a la mano izquierda la estructura que ven nueva, que es un hotel 5 estrellas que recientemente se inauguró, era el convento, en donde albergaba pues a la gran cantidad de frailes que existían en el área. Hoy Debería en día, ser un 5 sotanas entonces. algo así, sí. Hoy en día es un 6 estrellas, uno de los mejores hoteles en el área, la compañía, así se llama. ¿Cuánto vale una noche en el 6 estrellas? Aproximadamente como 400, 500 dólares. Bien, muy bien. Dependiendo de la temporada, si es temporada alta o baja. Actualmente estamos en la temporada baja, que es la época lluviosa, que va de abril a diciembre. La temporada alta va de diciembre a abril, que es cuando está el frío en el norte y es cuando mayor cantidad de visitantes recibimos acá. Siglo XIX, por lo menos la mayoría de las estructuras francesas de acá. Claro, la variedad arquitectónica del casco antiguo lo hace único. Se mezcla estructura hispánica, francesa, neoclásica, neoclásica, art deco. Por ejemplo, esa que ves acá, con los balcones blancos y negros, es un estilo art deco. El art deco procedente de Francia de la década del 20 también está presente acá. Y esta estructura pues representa ese estilo. Hay varias acá. Esta es representativa de casas privadas, de personas que han venido y han restaurado. Por supuesto, por ser una zona declarada por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad, todo aquel que venga y desee comprar y construir, lo tiene que hacer bajo las estructuras con las cuales fueron construidas inicialmente. Pero no hay inversión del Estado. No hay. El Estado está está presente solamente en resguardar los sitios con sus fuerzas policíacas, municipales y el servicio institucional que resguardan el tema pues, de las calles y las plazas. Pero no tienen inversión en el barrio histórico. No, a gran escala no. La mayoría inversiones estrictamente privadas. Claro, el Estado está presente dentro de lo que se conoce como la junta directiva del casco antiguo, ¿no? La junta patrimonial, que es una conjunción de personas y organizaciones entre las cuales están pues el sector privado y el Estado, y toman las decisiones de acá, pues las decisiones de cómo se reglamenta el lugar, cómo se desarrolla en sí, pero el dinero procede del sector económico privado. Aquí podemos apreciar el único pedazo de la estructura de defensa amurallada que rodeaba las 12 calles de San Felipe.
Esto se conocía como el baluarte en mano de piedra. Baluarte que eran estructuras de murallas que defendían todo el perímetro de la entrada del casco antiguo. Es decir, Las 300 familias. Las 300 familias pudientes estaban defendidas por estos Por baluartes. su propia muralla. Exactamente. Este era parte del baluarte en mano de tigre. Anteriormente existía también el de Barlovento y el de Puerta de Tierra, que, en donde también existían puertas que se abrían y se cerraban en la noche. Por supuesto, al exterior de ese muro lo que quedaban eran los arrabales, tanto del Chorrillo como el de San Felipe. Que siguen siendo arrabales. Hoy en día tienen esa misma característica de ser barrios populares, inclusive en algunos aspectos barrios de área roja, como se conoce, en donde pues hay veces se da pues aspectos de crimen. De inseguridad. E inseguridad, exactamente. Y ahí lo podemos observar. Básicamente es casi como la frontera de lo que es la zona antigua colonial Y la barriada. y la barriada del sector popular. Bueno, salimos de las prostitutas, dale. Entonces, Esta estructura que vemos acá, que se erigió sobre la Plaza Herrera, pues es en honor al general Tomás Herrera. El general Tomás Herrera, pues un militar de carrera, perteneció pues al Ejército Libertador de Simón Bolívar y también participó en varias batallas como la de Ayacucho y de Junín en 1821, y es por eso pues que se erige esta estatua en su honor, en lo que anteriormente existía una plaza de toros, ya en el siglo... esto fue Plaza de Toros. Esto fue una plaza de toros en el siglo esto era XVIII. Colombia. En aquel entonces era Colombia. Era Que dicho tierra sea, de Bolívar. exactamente. Dicho sea de paso, el general Tomás Herrera siempre propugnó por una independencia del Istmo de Panamá con respecto pues al gobierno de Bogotá. En 5 ocasiones trató de hacer lo propio, pero bueno, no tuvo el efecto que hubiera querido. Sin embargo, pues con ese espíritu pues de liberación de los pueblos participó y fue casi una mano derecha en lo que respectaba a las batallas de Ayacucho y Junín dentro del Ejército Libertador de Bolívar. Enfrente de la misma estructura, a la mano derecha, se encuentra lo que se denominaba como el edificio de la Reformada. A la mano derecha pueden ver esa estructura, ese edificio que hoy en día alberga un hotel 5 estrellas, el American Trade. Otro hotel 5 estrellas. Exactamente. Bueno, anteriormente, a principios del siglo XX, en 1910, eso era el rascacielos Más alto. de Panamá. ¿Okay? Y el primer edificio con elevador que existía en aquel entonces. Hoy en día, pues transformado en un hotel 5 estrellas que le da pues esa vistosidad colonial a la misma plaza en sí. Al fondo... Vení, quiero que me expliques los carteles que dicen sin habitantes no hay patrimonio, y al lado hay uno que dice el país está vendiendo al mejor postor San Felipe sin terreno para vivienda social por subasta pública. Sí, ¿Esto bueno, qué sería? Bueno, lo que pasa es que tenemos que decir que el mismo casco antiguo o San Felipe ha ido evolucionando, pues ha ido transicionando. Comenzó con 300 casas en las cuales vivían personas pudientes, personas que eran ricas, y a través del paso del tiempo muchas de esas personas, familias pudientes, fueron saliendo del área y fueron quedando casas abandonadas. Casas y edificios abandonados que después fueron siendo ocupados por personas que venían de sectores populares que por alguna circunstancia perdían sus viviendas, ya sea por fuego o por desastres naturales. Entonces esas casas que habían sido abandonadas por ese sector de la burguesía, pues el gobierno les permitió entonces a esas personas que venían de los extractos populares que las ocuparan. Entonces, ¿qué pasa aquí a mediados del siglo XX? El sitio en sí se convierte pues en una zona habitada por muchos habitantes del sector popular, que en la década del 60, 70 mayoritariamente habitan acá. Pero ¿qué pasa? Una vez que se da la transición del Canal de Panamá en el año 1999, que comienza a resurgir la actividad turística económica, entonces esas antiguas familias que una vez habían abandonado esos edificios llegan nuevamente al lugar, exigen con derecho de propiedad que desalojen en las áreas esas personas que comenzaron a habitar esos edificios hacía 20, 30 años atrás. Entonces se da un proceso de gentrificación. Comienzan
a sacar a esos pobladores humildes del área para transformar y renovar. Como ejemplo de eso tenemos que en sí el edificio de la Reformada, en aquel entonces, la década del 80-90, era un edificio famoso porque estaba vetusto, se estaba cayendo, e inclusive albergaban muchos pobladores humildes, inclusive algunas organizaciones de pandillas delictivas que estaban ahí. Después de eso salieron, fueron removidos y la gente salió y bueno, se restauró, y esa es la imagen que queda hoy en día, ¿ok? La gentrificación que se da, entonces lo que se ve aquí es precisamente el sector de los pobladores que protestan por haber sido removidos de esos edificios que históricamente habitaban. Y pues hay muchas personas que han sido afectadas por esa acción de gentrificación dentro del casco antiguo. Esta sería la frontera entre la inversión de hoteles y lo que queda de un barrio poblado por población humilde que se hizo de estos barrios cuando estaban abandonados y hoy los quieren sacar. Los han sacado. Hoy y lo que queda a una gran mayoría. Bueno, lo que queda ya, lo que ve aquí al fondo, que dicho sea de paso, esa estructura de muro que ven ahí todavía está en pie, es parte del conjunto de defensa de la ciudad del casco antiguo. La vieja muralla. El único pedazo de la muralla que todavía está en pie. Okay, aquello entonces ellos le llamaban baluartes. Ese es parte del baluarte Mano de Tigre. También existe. Bueno, yo veo ahí que dice escuela Nicolás Pacheco. Si quiero entrar a ver a los chicos estudiando, ¿qué pasa? Sí, lo que pasa es que esa escuela en particular ahorita mismo está siendo utilizada como albergue de familia. ¿Una escuela? No, albergue de familias pues, que perdieron su estructura de vivienda por algún fuego, y pues el gobierno ya los tiene de hace varios años ahí. ¿Y la escuela? En esa estructura. La escuela, en alguna otra instalación, pues removieron a los estudiantes. Pues lo cierto es que ya no se está utilizando para esos menesteres. La escuela ahora es un albergue para gente sin techo. Para gente sin techo que perdieron su estructura habitacional por algún fuego. Que ahora tienen techo pero no tienen escuela. Exactamente, por decirlo así. La escuela fue removida entonces. Pero inclusive hay muchas quejas de los pobladores que hace rato pues están ahí y no se les da solución. No se le da. Va al bolsillo de los guías independientes, de las personas. Ahí nos estamos enterando con el compañero que acá la prostitución es legal en términos de lo que nosotros llamábamos las whiskerías. Acá sigue funcionando de manera legal, o sea que hay prostitución de 840, prostitución organizada, pero hay que reconocer que acá, por lo menos en eso, sería mucho más caro que en la Argentina. Les cobran $30 los 15 minutos. Nosotros tenemos prostitutas en la Cámara de Diputados que cobran por 4 años. Así que la verdad que hay que venirse a Panamá, muchachos. Cada 15 minutos te despachan. Siglo XIX, por lo menos la mayoría de las estructuras francesas de acá. Claro, la variedad arquitectónica del casco antiguo lo hace único. Se mezcla estructura hispánica, francesa, neoclásica, art deco. Por ejemplo, esa que ves acá, con los balcones blancos y negros, es un estilo art deco. El art deco procedente de Francia de la década del 20 también está presente acá. Y esta estructura pues representa ese estilo. Hay varias acá. Esta es representativa de, bueno, casas privadas, de personas que han venido y han restaurado. Por supuesto, por ser una zona declarada por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad, todo aquel que venga y desee comprar y construir, lo tiene que hacer bajo las estructuras con la cual fueron construidas inicialmente. Pero no hay inversión del Estado. No hay. El Estado está presente solamente en resguardar los sitios con sus fuerzas policíacas, municipales y el servicio institucional que resguardan el tema pues, de las calles y las plazas. Pero no tienen inversión en el barrio histórico. No.
A gran escala no, todo es, la mayoría inversiones estrictamente privadas. Claro, el Estado está presente dentro de lo que se conoce como la junta directiva del casco antiguo, ¿no? La junta patrimonial, que es una conjunción de personas y organizaciones entre las cuales están pues el sector privado y el Estado, y toman las decisiones de acá, pues las decisiones de cómo se reglamenta el lugar, cómo se desarrolla en sí, pero el dinero procede del sector económico privado. Esto que ven acá es de mucha importancia y trascendencia, que hay veces muchas personas soslayan, sobre todo los que tienen interés en mencionar la historia desde su propio punto de vista. Esta es una placa honorífica al doctor cubano, originario de la provincia de Camagüey, el doctor Carlos J. Finlay, quien descubrió precisamente cuál era la causa de la enfermedad, de las enfermedades que atacaban a la mayoría de los trabajadores en el Canal de Panamá. Carlos J. Finlay llevó adelante su teoría de los mosquitos, Aedes aegypti y Anopheles, que eran los que transmitían las enfermedades. En aquel entonces los franceses no tenían idea de qué era lo que causaba tantas muertes, pero gracias a la investigación del doctor cubano Carlos J. Finlay se determinó que eran los mosquitos los que causaban las enfermedades tropicales. Gracias a esa teoría, los doctores norteamericanos después llevaron adelante esa teoría y comenzaron a sanear el área de la construcción del Canal de Panamá, inclusive antes de que retomaran la construcción del canal. Gracias pues principalmente a la teoría del doctor Carlos J. Finlay se descubrió cuál era la causa de las enfermedades tropicales que diezmaron y acabaron con la vida de 25.000 trabajadores durante la época francesa y durante la época norteamericana, dentro de la cual 22.000 solamente fueron franceses. Como toda ciudad colonial del Caribe, las mismas características que Cartagena o La Habana, la misma historia, los mismos invasores, las mismas monarquías, los mismos piratas, todo se parece a todo en un mundo que no deja dudas de cómo fue la historia de la humanidad sobre América Latina. La fe, el horror, el espanto y la invasión. De todos los días, de todos los tiempos. Acá estamos. ¿Cómo funciona la propina en Panamá? Ustedes pueden ver abajo que dice propina sugerida, no es obligatoria, y vos podés elegir el 10, el 15 o el 20%. A su vez, en el servicio está incluido el impuesto del 7%, que en esta cuenta es de 3,85, y después te pregunta el mozo si querés o no querés agregarle la propina, y tenés 3 niveles de propina para agregar, pero no es obligatorio, pero sí figura, digamos, las 3 posibilidades de aporte de propina que podés dejar dentro de la cuenta a pagar. O sea, pagás el servicio un 7% y después te ofrecen pagar el 10, el 15 o el 20 de propina sugerida. Esto por la delirante idea que circula en la Argentina ahora de que vos puedas pagar las propinas con transferencias o alias a los mozos y que vos puedas dejar la propina digital. Bueno, evidentemente no hay aumento de salarios para los trabajadores gastronómicos, pero en todos los lugares donde circula el dólar te dejan la propina y te la dejan de una manera que en este caso son 3 niveles de propina sugeridos y vos elegís cuál querés dejar. La propina al estilo dolarización. Taller de arte como en Caminito, como en La Boca, pero en el barrio histórico de Panamá. Hermosas obras. ¿Y el artista cómo anda? ¿Tu nombre? Javier. Javier. Gabriel. Sí, sí. Muy bien, yo también, mirá vos. ¿Cómo anda? ¿Trabajás siempre acá? Todo bien, gracias. ¿Trabajás siempre en este taller? Sí, sí. ¿Desde cuándo? Desde hace como 3, 4 años. Sí. ¿Y cómo anda la venta? Todo bien, todo bien. ¿Cuánto está una obra como esta?
Hay que negociarla, tengo otra cosa más. Si te la quiero comprar, ¿qué precio me haces? 10.000. 10.000, ¿qué sería? Dólares. $10.000. Esta obra vale $10.000. Y el promedio de obra, la más chiquita, la más grande, esta, por ejemplo, del canal. 350. ¿Cuánto? 3. 350. 3.50. Arte panameño, hecho por un panameño, en vivo y en su taller en la zona del barrio histórico. Gracias, Gabriel. Vale, como no podía faltar en ningún lado, hay un argento que se apropió de una esquina de la calle San José y le mandó Marcela y parrilla argentina. No le podíamos cerrar. Después nos vamos a comer un buen asadito al plato. Están limpiando ahora, pero lo mostramos. Ahí está, mirá. Carlitos Gardel. Bandera argentina arriba. La bandera de la patria flameando ahí clavadita. Bueno, después vamos a volver cuando esté abierto y vamos a ponerle puntaje a nuestros compatriotas a ver cómo están representando la patria acá en Panamá. Lo que ven aquí es el paseo de Esteban Huertas. Esteban Huertas fue un militar de carrera colombiano, el cual tenía bajo su mando un batallón, ¿ya? Durante la separación de Panamá con Colombia en el año 1903, él, tomó parte a favor de los separatistas panameños, lo cual hizo pues que se consolidara la separación de Panamá con Colombia en el año 1903. Como pueden ver, estamos caminando sobre una muralla básicamente que protegía la parte sur de la entrada de la ciudad de Panamá, es decir, la parte que estaba frente al Océano Pacífico de posibles ataques de piratas, para resguardar la ciudad y para que no se repitieran los ataques que se dio específicamente en el año 1671 en la primera ciudad de Panamá. Acá pasaron todos los piratas, Drake. Pues, entre los más famosos, Drake, Edward Vernon, Joseph Bradley y por supuesto el infame pirata Morgan, que saqueó y destruyó las tres principales ciudades, las dos en el Caribe, el castillo de San Lorenzo y Portobelo, y la principal en el Pacífico, la ciudad de Castilla de Oro, lo que se conoce hoy en día como Panamá la Vieja. Aquí la característica de la bahía de Panamá es que la marea baja y sube agresivamente. Debido al ciclo lunar, la marea baja cada 6 horas, y cuando sucede en su totalidad, queda expuesta totalmente el fondo marino. En algunas partes de la bahía de Panamá es sinuosa, en algunas otras partes es rocosa, estilo arrecife, como podemos ver aquí a la mano derecha. Eso cambia drásticamente 6 horas después, cuando sube la marea y queda cubierta todo lo que ha sido expuesto. Es decir, que va de 0 hasta 12, 14 pies de agua cada 6 horas. Fácil de encallar acá. Sí, muy fácil. Por eso que Entrás, pero no salís. Nunca se dio un intento de ataque pirata por esta zona, por el arrecife rocoso, que si pueden ver viene pues, de la actividad volcánica submarina de roca basáltica, lo cual hacía muy difícil un ataque pirata directamente por el área del Pacífico. Bueno, al fondo lo que podemos apreciar es la parte más elevada en lo que a la naturaleza se refiere. Ese es el Cerro Ancón. Tiene una elevación aproximada de 190 metros sobre el nivel del mar. Como pueden ver, ahí se encuentra la bandera panameña. En aquel entonces, durante la época de la zona del Canal de Panamá, eso era parte del territorio norteamericano. ¿Ya? No fue hasta 1999 cuando se revirtió a manos panameñas. La característica de ese cerro, lo más importante de mencionar, es que desde allí surgía un ojo de agua, un pequeño chorro de agua que llegaba hacia los pobladores que ven en la falda donde están los edificios, que es el famoso barrio del Chorrillo, ¿okay? El barrio que sufrió directamente la invasión militar en 1989. Bueno, ahí llegaba ese chorro de agua, estamos hablando del siglo XVII, y era del cual se abastecía la comunidad. Por eso se le denominó el barrio del Chorrillo. El Chorrillo es el barrio que fue bombardeado por la Marina norteamericana durante la invasión, en el 20 de diciembre de 1989. Y bueno, ahí al fondo puede ver el Puente de las Américas, la estructura metálica esa. Ese puente está sobre la entrada del Pacífico del Canal de Panamá.
¿ya? Y fue el primer puente que se construyó sobre el Canal de Panamá en el año 1962, es decir, desde 1914 a 1962, ya que esa era la vía acuática, la franja que había dividido el continente americano. Las personas que vivían en el lado oeste de la República de Panamá, en donde se encuentran 7 de las 10 provincias, cruzaban hacia la ciudad, hacia el área este, utilizando ferries, botes que eran administrados por los norteamericanos. Y pues en el año 1962 se construye el Puente de las Américas, el primero. ¿Y este panteón que está acá abajo, qué sería? Este obelisco que ven aquí se erigió en el año 1922. Como pueden ver, tiene el gallo, ¿okay? En representación del pueblo francés. Esta es la Plaza de Francia, originalmente construida en el año 1922, y para conmemorar el fallo o el intento de construcción del Canal de Panamá por parte de los franceses, que fueron los que originalmente comenzaron la construcción del Canal de Panamá en el año 1880. Y no lo lograron. No lo lograron por diversas razones, tales como enfermedades, deslizamiento, un proyecto de construcción del canal errado, ya que querían hacer un canal a nivel del mar, lo cual era muy difícil. Construir un canal a nivel del mar a través del bosque cubierto por una selva espesa y dentro de la cual había una roca ígnea basáltica. Era muy difícil excavar. Ellos pensaban que podía hacer lo mismo que hicieron en Egipto, en donde construyeron el canal de Suez, ya que Egipto era un territorio desértico, plano. Acá en Panamá la toponimia era muy distinta, muy accidentada, lo cual hizo pues que fallaran, y también tuvo que ver mucho las enfermedades tropicales como la fiebre amarilla y la malaria, en la cual no había cura en aquel tiempo. Después vino la fiebre de las barras y las estrellas. Así es, después que bueno, se dieran cuenta que había una gran oportunidad para construir el canal de Panamá acá, a pesar de que ya tenían un proyecto de canal interoceánico en Nicaragua a través del lago de Managua, pues aprovecharon el hecho de que los franceses ya habían excavado en ambos extremos, Pacífico y Atlántico, aproximadamente un 14% de esa brecha canalera, y pues decidieron negociar con ellos y inicialmente con la República de Colombia, la cual le rechazó el tratado que habían firmado, lo cual también aceleró el proceso de separación de Panamá con Colombia y que trajo pues la firma del tratado Herrán-Hay, que les permitió a ellos la construcción del canal de Panamá entre los años 1904 y 1914. Se efectuó un cañonazo en la cual pues se obligó a la cañonera Bogotá a que se retirara, porque ya la cuestión iba en serio, o sea, la separación de Colombia iba en serio. Efectivamente, no hubo derramamiento de sangre, porque lo que se hizo fue una negociación, claro, bajo la presión de los marines desplegados en el Istmo de Panamá y de las cañoneras norteamericanas también, tanto en la bahía de Panamá y los marines desplegados en el área del Caribe. Se ve allá en el fondo la actividad del canal, ¿no? Los buques. Como puede ver, esas son embarcaciones de gran calado, algunas denominadas Panamax, que tienen las dimensiones específicas para entrar en el canal antiguo construido por los norteamericanos, y otras, los Neo Panamax, como esa que se ve a lo lejos con esa gran cantidad de contenedores, esa específicamente. ¿Ve la diferencia de uno y otro? Claro. El segundo es el Neo Panamax. Son capaces de transitar solamente por las nuevas esclusas que fueron construidas por los panameños en el año 2016. A veces esas embarcaciones esperan hasta 24 horas para ingresar. Allá al fondo se ve el área de la calzada de Amador. Ese edificio colorido que ven allá, pues es el Museo de la Biodiversidad, o el Museo Frank Gehry, diseñado por un famoso arquitecto canadiense norteamericano, y alberga pues todo lo que es la flora y la fauna de Panamá, porque Panamá se convirtió en el eslabón que conectó las grandes masas de tierra del sur y el norte cuando emergió del fondo del mar 3 millones de años atrás. Entonces la flora y la fauna que está presente en el istmo, bueno, se presenta en ese museo. Aquí vemos parte de lo que es el casco antiguo, la ciudad colonial, el barrio del Chorrillo, el Cerro Ancón, y bueno, de aquí las escalinatas de la famosa Plaza de Francia, hacia la cual vamos a seguir, pues. Vamos para allá. Ahí está la embajada de Francia al frente, del siglo XIX.
Lo que les quedó del intento fallido. Es lo que les quedó. Y acá, bueno, los bustos de los principales ingenieros que trabajaron en la construcción del Canal de Panamá, y el de Ferdinand de Lesseps, que era el ingeniero en jefe, ¿no?, de la compañía del canal francés, que dicho sea de paso, debido a la circunstancia en la cual falló en la construcción del canal, pues cayó en una depresión de la cual pues no pudo salir. Y mucha gente comenta que por esas mismas circunstancias después se fue a Francia y pocos años después falleció. Acá también tenemos lo que era el área de las bóvedas. El área de las bóvedas, o también como se conocía la plaza de Chiriquí o la plaza de armas durante la época colonial, era donde se resguardaba el grueso del componente militar español. En esta parte de acá también en un momento dado se estableció como calabozos dentro de esa área que ven a la mano izquierda, que le llaman las bóvedas. Hoy en día es una galería de arte, y pues en sí la misma Plaza de Francia con los bustos en honor a los ingenieros franceses. Dentro de estos bustos se encuentra el busto del ingeniero panameño que ven acá, que participó de la construcción del Canal de Panamá durante la época de los franceses, Pedro J. Sosa. La parte que ven atrás son eslabones de mármol en la pared que tiene la historia de la construcción del Canal de Panamá, sobre todo desde la llegada de los españoles y la llegada de Vasco Núñez de Balboa, quien fue que avistó el Mar del Sur en primera instancia, luego de cómo los mismos españoles trataron de construir una vía interoceánica desde el siglo XVI, pasando por el intento fallido de los franceses en el siglo XIX, luego pasando por el periodo norteamericano, que es pues en sí cuando se llega a la materialización del Canal de Panamá, específicamente el 15 de agosto de 1914, que es cuando se inaugura, que también es el día en que comienza la Primera Guerra Mundial, por lo cual fue opacada su inauguración. Ahí vemos el obelisco con el gallo. Podríamos decir que este es el primer monumento en el mundo al subcampeón. Exactamente, con el gallo en la cúspide. Igual que en el Mundial. Exactamente. Falta nada más que el busto de Mbappé. Perfecto. Bueno, y atrás mío pueden ver lo que es la ciudad moderna de Panamá. Y esa ciudad moderna de Panamá, que es la que te quieren contar que es la exitosa Panamá, es una ciudad de Panamá que tiene apenas 25 años de antigüedad. Es post-2000. Vino con el IK 2000, ¿te acordás? Que iba a acabar con el mundo. Bueno, después de la invasión en Panamá, se desarrolla ese sector que está ganado al mar, con residuos de los dragados del canal, y eso vendría a ser el puerto madero de Panamá. Esa ciudad tiene 25 años de antigüedad. Y atrás mío, esta otra ciudad, que es de donde venimos, tiene más de 300 años y es la histórica ciudad de Panamá. En cada punta de donde estoy parado hay una historia de Panamá. Para allá hay 300 y pico de años de historia, y acá está la Torre Trump, que hoy es un hotel, y el resto de los edificios que datan del 2000 para acá. No hay edificios nuevos, todo se paró. El circo post-invasión a Panamá es eso que está ahí, y no hubo nunca más una inversión en Panamá, ni la habrá. Habrá que ver qué hacen. Hay una nueva ciudad y una vieja ciudad. Nos encanta la vieja Panamá.